7. Los procesos de revisión judicial deben contener periodos cortos de tiempo para ser adjudicados y de revisión judicial apelativa. 8. Debe incluirse legislación que proteja a funcionarios gubernamentales y o terceros que brinden servicios relacionados contra represalias por alertar sobre posible violación a las leyes y o reglamentos, incluyendo por parte de organismos gubernamentales, subfuncionarios, representantes y por otros agentes. Por otra parte, en nuestra plataforma hemos adoptado estas propuestas que añaden al acceso a información pública. 1. Implementaremos una estructura de mapa de proyectos claros para el desembolso inmediato de los fondos federales, CDBG, de reconstrucción, de María, los terremotos y el COVID, con un dashboard público que le permita al pueblo ver el desembolso de estos. 2. Fomentaremos una total transparencia de ingresos, bienes y patrimonio de los funcionarios públicos, así como datos indispensables para la detección de conflictos de intereses. 3. Haremos públicos los criterios de contratación de todos los cargos de confianza, con el objetivo de eliminar prácticas de selección que han perjudicado el funcionamiento de las instituciones al politizarlas. 4. Buscaremos los principales dirigentes de nuestras agencias públicas en primera instancia entre los empleados que han estado trabajando en ellas con ejecutoria ejemplar, sin importar el partido de administración bajo el que sirvieron. Creemos que es importante preservar el conocimiento adquirido, premiar el esfuerzo y el trabajo y reconocer la pericia verdadera de nuestros servidores públicos. 5. Implementaremos medidas para que todo contrato con el gobierno sea realizado con prístina transparencia y publicado, incluyendo la persona o los nombres de la junta de directores de las corporaciones contratantes. Todo contrato debe estar ligado a una persona o personas identificables, de manera tal que pueda evitarse que los amigos del alma o donantes substanciales de las campañas se vean favorecidos en la contratación gubernamental. Nuestra administración tomará las medidas necesarias para que los contratos gubernamentales se le otorguen a personas y a compañías con expertise en el área donde van a brindar sus bienes y servicios. 6. Haremos que la gestión pública sea transparente ante el pueblo con el debido procedimiento de rendición de cuentas. Importante, para Proyecto Dignidad, la verdad es fundamental, porque conoceremos la verdad y seremos libres. Muchas gracias. Saludos a los miembros de la ASPRO. Gracias por la oportunidad de expresarme sobre varios temas puntuales, particularmente sobre el tema de acceso a la información. Sobre la pregunta de cuál es mi posición sobre la Ley de Transparencia y procedimientos expeditos para acceso a información y datos del gobierno de Puerto Rico, mi posición es en contra de esas medidas legislativas. No solamente en palabras, sino que cuando fueron consideradas en el Senado de Puerto Rico como legislador, me opuse y les voté en contra. En efecto, fue de las últimas leyes que firmó el doctor Ricardo Rosselló justo antes de verse forzado a renunciar a su posición como gobernador de Puerto Rico. Ya eso de por sí lleva sobre la sombra de esas leyes la idea de que había una mala intención con respecto al alcance de las mismas. Yo no creo en establecer un andamiaje burocrático que le impida al país y naturalmente a los medios de comunicación el acceso a la información que debe considerarse pública. Entiendo, como dice mi programa de gobierno, que esas dos leyes deben derogarse y el derecho a la información en manos del gobierno debe tratarse como información pública. He presentado como legislador, sí, medidas legislativas que traten la información en manos del gobierno como información que se presuma como información pública siempre, pero que solamente tenga unas excepciones. Por ejemplo, en los casos de investigaciones donde se involucra el nombre de personas que están colaborando en una investigación, ya sea porque son delatores o lo que llaman en el concepto investigativo los whistleblowers, bueno, pues que en efecto esa información no se divulgue. Igualmente, información relacionada a los datos personales de algunas personas, como lo que son las planillas o lo que puede ser información que conduzca al robo de identidad. Pero esas son solamente las 3 excepciones que contiene el proyecto de ley que yo presenté. El proyecto de ley lo que establece es una política pública, no es un andamiaje burocrático, es una política pública del gobierno de que todo documento o información o datos en su control son públicos, no son del gobierno, mucho menos de los jefes de una agencia o del control burocrático de algún
funcionario de tercera categoría que se quiera negar a divulgar esa información. ¿Por qué presentar un proyecto de ley entonces y no meramente tratar cómo pública la información? Bueno, precisamente porque la experiencia nos ha enseñado que de acuerdo al criterio arbitrario de cada jefe de agencia o cada director de corporación pública se establecen los mecanismos de obstaculizar el acceso a información, ya sea a la prensa o a la ciudadanía en general. Esto lo que permite es que cuando un jefe de agencia o cuando una persona que tiene a cargo el almacenaje de datos o información o su custodia se niegue a dar información, cualquier ciudadano que se vea afectado o miembro de la prensa puede acudir sin costo de aranceles o costos de sellos en los tribunales, meramente llenando un formulario ante un tribunal y de manera expedita, que significa con unos términos cortos de tiempo. El tribunal tiene que citar a la agencia y la agencia de gobierno o la corporación pública tiene el peso probatorio de explicar cuál es la causa de esas 3 excepciones que mencioné para negar la información que se ha solicitado, y el tribunal pueda entonces tomar su determinación, pero el peso de la prueba le cae al gobierno, a la agencia, a la corporación pública, no al ciudadano, al miembro de la prensa que acuda a solicitar la información. Por supuesto, es una propuesta que presenté para combatir precisamente la pretensión del gobierno de crear un ente burocrático que impida los elementos de solicitudes de información, pero estoy más que dispuesto a dialogar, como lo he estado en el pasado, con los distintos gremios periodísticos, tanto con la ASPRO, como el Centro de Periodismo Investigativo, como el Overseas Press Club, como la Asociación de Fotoperiodistas, entre cualquier otro, para dialogar cuál es el mecanismo idóneo de lo que debe ser una información transparente, accesible y que democráticamente el país conozca a través ya sea de solicitudes ciudadanas o solicitudes de medios de prensa en Puerto Rico. Como cuestión de hecho, parte complementaria a este tema, pero importante, mi programa de gobierno tiene también elementos en donde las contrataciones se tengan que divulgar y notificar en tiempo real, al mismo tiempo que se incluya la obligación de las agencias de gobierno, no solamente a registrar los contratos públicos con respecto a lo que pueden ser contrataciones para adquisición de materiales, productos o lo que son servicios, sino que además toda subcontratación, que ahora mismo no existe una obligación en ley, toda subcontratación que sea producto de un contrato con una agencia o con el gobierno de Puerto Rico o una corporación pública, también tenga que registrarse y esa obligación recae en el contratista del gobierno, a fuerzas de que si no lo hace, sufrirá penalidades tanto de nulidad del contrato como también penalidades civiles. Así que el programa de gobierno que yo he presentado es uno que trata la información, como menciona la propia comunicación de ASPRO, como un derecho fundamental de la ciudadanía a conocer, a estar informado sobre los asuntos de gobierno y que permite una mayor fiscalización sobre los aspectos gubernamentales. Así que deseo agradecer a la ASPRO por esta oportunidad de dirigirme sobre este tema tan puntual, que es establecer unos criterios de transparencia en los asuntos gubernamentales, en derogar esas leyes que se aprobaron, que son un impedimento para la información del país y para la transparencia precisamente a la que aspiramos. Y por supuesto, la mayor disposición de diálogo y apertura para que logremos ese objetivo común que estoy seguro compartimos tanto los compañeros y compañeras de la ASPRO como este servidor. Muchas gracias por la oportunidad. He sido claro en que la transparencia debe reinar en el gobierno y esta será una prioridad en mi administración. En enero estaré implementando una nueva orden ejecutiva que asegure la transparencia del gobierno y elimine las trabas y los procesos burocráticos para solicitar información pública. También me comprometo a establecer un diálogo amplio con los gremios periodísticos para revisar las leyes 122 y 141 del 2019, con el propósito de eliminar los procesos que en la práctica hayan dilatado la entrega de información pública. Estoy de acuerdo con establecer procesos claros y libres de costos para que cualquier ciudadano pueda solicitar información pública sin dilación. Tenemos que eliminar la burocracia en el gobierno y reducir significativamente los contratos externos, incluyendo los contratos de servicios profesionales. En mi administración, el deber y la autoridad siempre estarán en manos de los funcionarios públicos, quienes contarán con los recursos necesarios para que el gobierno sea más eficiente. Durante los 4 años en los que fui secretario de Justicia, siempre emití comunicados de prensa
tanto cuando se iniciaban investigaciones preliminares bajo la ley del FEI, como cuando éstas concluían. Más aún, mis comunicaciones con el panel del FEI las di a la luz pública y en esas comunicaciones describía las razones por las cuales o estaba recomendando la designación de un fiscal especial independiente o no lo estaba haciendo. Ese tipo de transparencia es justa y necesaria y la voy a propiciar cuando sea, con el favor del pueblo, el próximo gobernador de Puerto Rico. Estoy claro en que el pueblo debe estar debidamente informado de todos los actos oficiales del gobernador y de los demás funcionarios que laboran en la fortaleza. También reconozco que la prensa tiene un rol esencial para que eso ocurra y que nuestra Constitución, así como la de Estados Unidos, protege su labor. Con el favor del pueblo, durante mi incumbencia como gobernador, los miembros de la prensa podrán contar con el mayor acceso y cooperación cuando rindan su labor en la fortaleza. Saludos a todos los miembros de la ASPRO. Es para mí un placer poder dirigirme a ustedes, particularmente con respecto a las mal llamadas leyes de transparencia y de datos abiertos. En Victoria Ciudadana tenemos un compromiso claro con proveer mayor acceso a la información pública, con buscar transparencia real dentro de nuestras agencias que nos permita no solamente tomar mejores decisiones, sino de igual forma proveer un acceso en cuanto a los datos al público que nos permita prevenir y detectar la corrupción en el país. Dentro de esto ya hemos presentado un proyecto legislativo que estaremos radicando tan pronto seamos gobierno, de autoría del licenciado José Bernardo Márquez, candidato a representante por acumulación, y la licenciada Eva Prados, candidata a representante de San Juan por el precinto 3. Dentro de este proyecto nosotros, que hemos llamado Reforma Expedita sobre Corrupción, Administración y Transparencia Estatal, por sus siglas RESCATE, es un proyecto dirigido a atender diferentes áreas en el país que sabemos que son raíz de la corrupción. No solamente estableciendo topes salariales para secretarios y secretarias de agencia, límites a los puestos de confianza en cada una de las agencias, instaurando sistemas de mérito, prohibiendo que funcionarios de gobierno, desde gobernadores, secretarios de agencia, directores ejecutivos, comisionados, puedan luego convertirse en cabilderos durante un periodo de 4 años para así evitar la famosa puerta giratoria. Dentro de estas leyes, que son para poderlas aplicar de forma expedita, hay unas áreas dirigidas estrictamente al área de transparencia y datos abiertos. En cuanto a la ley de datos abiertos, se eliminan las excepciones para el ofrecimiento de datos públicos. Sabemos que la ley de datos abiertos estableció muchísimas excepciones para que se pudieran divulgar ciertos datos. De forma expedita, nosotros estaríamos enmendando dichas disposiciones para que se eliminen esas excepciones. De igual forma, dentro de esa ley eliminaríamos la inaplicabilidad de la misma a lo que es rama legislativa, rama judicial y municipios, para que entonces pueda aplicarse en los mismos términos esa cultura de datos abiertos a todos los espacios gubernamentales. Y cuando les digo que esto se trabajaría con una reforma expedita, es porque a corto plazo tenemos que de inmediato atajar el problema, en lo que podemos pasar a unos procesos de vistas públicas en los cuales podamos hacer un proyecto coherente de transparencia y de acceso a datos públicos que incluya a todos los sectores que son partícipes y que son protagonistas en estos espacios, no solamente a la prensa, a las comunidades, al gobierno, a la empresa privada, académicos, expertos en estos temas. En cuanto a la ley de transparencia, esta reforma expedita dispone para la reducción de términos en los que deben ser entregada la información pública, de igual forma acceso a distintas regiones judiciales. La ley de transparencia actual provee que deben presentarse los recursos en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. En la reforma expedita que estamos presentando, proveemos para que cualquier recurrente pueda presentar un recurso para el acceso a la información pública desde cualquier tribunal donde resida, particularmente el residente, en el caso de la ley rescate. También sanciones para las agencias que incumplan con la ley. Dentro de lo que estamos buscando, no solamente es la reducción de términos, no solamente es buscar cómo eliminar todas estas disposiciones, yo creo que es importante hablar de la integración de la tecnología
que se dispone en esta ley para centralizar las bases de datos de las agencias. En estos momentos, y yo creo que ustedes que son miembros de la prensa tienen mejor conocimiento de esto que cualquier otro grupo, cuán difícil es acceder a datos particulares de nuestras múltiples agencias, cómo poder de alguna forma establecer correlaciones entre dichos datos que nos permitan llegar a conclusiones y que de forma efectiva podamos fiscalizar esos trabajos. Nosotros, como parte de esta ley, estamos estableciendo una oficina, la División Interagencial Anticorrupción, la DIA. Esto vendrá a sustituir lo que era antiguamente la oficina de la primera dama, la cual quedará cerrada, y ese presupuesto que ha oscilado durante pasadas administraciones entre 10 a 16 millones lo utilizaremos primeramente para establecer unos oficiales de cumplimiento que serán los encargados y las encargadas de poner en práctica todas las disposiciones de la ley rescate, entre ellas las llamadas a que las agencias provean la información pública necesaria. ¿Por qué es importante esto? Porque siempre se nos habla de que existen todas estas leyes y regulaciones, pero que lo que falta es voluntad política para ejecutarlas, que lo que falta es fiscalización para que se den de forma adecuada. Yo me voy a asegurar que desde una oficina que está directamente bajo el control de la gobernación, se lleven a cabo los procesos para la fiscalización adecuada de esta legislación. Nosotros tenemos que asegurarnos de que el acceso a la información pública esté ahí, de que las agencias que nos brinden la información pública rindan cuentas al país. Dentro de esos procesos vamos a establecer una aplicación que va a centralizar las bases de datos de 3 agencias: Departamento de Estado, Oficina del Contralor y Oficina del Contralor Electoral. De modo que la ciudadanía pueda tener una aplicación con el simple acceso desde sus celulares, puedan recibir notificaciones de los contratos que expide el gobierno diariamente. Que a usted le pueda llegar una notificación donde diga, mira, el Departamento de Hacienda acaba de expedir un contrato por 7 millones a COI Américas. De forma tal que entonces la persona pueda acceder, pueda ver de forma inmediata el contrato en un PDF. De ahí mismo pueda ver quiénes son los incorporadores de esa entidad, quiénes son los accionistas de esa entidad, dónde fue incorporada y cuándo fue incorporada, cuáles son otras corporaciones relacionadas a esas mismas personas, y habiendo integrado también la base de datos del Contralor Electoral, podemos ver a qué personas han donado estos incorporadores o estos accionistas, tanto candidatos como partidos políticos. Esto, como un ejercicio de transparencia, particularmente la ley rescate prohíbe o prohibiría que personas que son contratistas del gobierno sean donantes para las campañas políticas. Hemos visto por demasiado tiempo que se nos ha hablado de hacer justicia con los procesos de transparencia. El Center for Law and Democracy, en un estudio publicado este pasado verano, ubicó a Puerto Rico en la posición número 87 de 128 países, luego en cuanto al índice global de derecho a la información, luego de evaluar esta mal llamada ley de transparencia y la mal llamada ley de datos abiertos. Nosotros tenemos que movernos a sistemas que realmente propendan a ese acceso a la información, que sabemos que muchos grupos investigativos del país y muchos periodistas han tenido que ser punta de lanza en la búsqueda de la verdad en tantas áreas de gran importancia para el país. ¿Cuántos pleitos han tenido que ustedes llevar ante nuestros tribunales por el acceso a una información que no solamente es pública, no solamente está siendo sufragada con fondos del erario, sino que de igual forma nos afecta en todos los aspectos de nuestra vida, y mi agradecimiento por esas peleas y esas batallas que han llevado, pero de igual forma mi reconocimiento de que eso no debió haber sido necesario, de que el gobierno no debió haber empleado recursos estatales para privar a la ciudadanía del acceso a la información, que el gobierno no debió haber gastado en abogados y en recursos para buscar cómo esconder información pública, que es importante para la toma de decisiones, que es importante también en un momento como este para ganarnos nuevamente la confianza del pueblo. Estamos viviendo en tiempos muy críticos, donde la legitimidad del gobierno se tambalea, donde sabemos que la recuperación fiscal y social del país dependerá de los procesos en los que el gobierno, la entidad privada, los académicos, las comunidades, podamos sentarnos a trabajar en conjunto. Si no logramos que nuestras comunidades confíen nuevamente en nuestro gobierno, se nos va a ser muy difícil levantar y reconstruir a Puerto Rico. Parte del proceso de levantamiento, parte del proceso de fiscalización adecuada viene desde la prensa, que es nuestro cuarto poder. Y yo reconozco que ustedes necesitan ese acceso a la información pública para hacer ese gran trabajo de balancear de alguna forma el poder de las otras 3 ramas y empoderar a nuestra ciudadanía
con la herramienta más poderosa que tenemos, que es la información. Así que cuenten con nuestro compromiso. Por el momento lo que hemos presentado es este proyecto expedito, con miras a luego de que se presente esto como una reforma expedita a la Ley de Transparencia y de Datos Abiertos, podamos en conjunto, junto a los miembros de la prensa, junto a las entidades gubernamentales correspondientes, crear un proceso coherente mediante vistas públicas donde tengamos el insumo de todos los sectores y creemos un proyecto que propenda a la transparencia real de nuestras agencias y a una cultura real de datos abiertos. Esperando pronto conversar con ustedes nuevamente. Hasta la próxima. Que disfruten esta actividad virtual.